Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí ya en este episodio más de Ecos de Éxito. Y como la última vez en donde tuvimos a nuestro invitado, el señor Mario Borghino, hablábamos un poco de diferentes temas, quizá no un poco, pero sí hablábamos de diferentes temas. Uno que nos quedó de verdad muy, muy impactante, uno que nos quedó pues por ahí de tarea, era precisamente el tema de la lectura. Nos hablabas, tengo 18 libros, además del arte de hacer dinero, pero más allá de a veces pensar, bueno, voy a gastar, porque ese es nuestro pensamiento, ¿no? Voy a gastar en un libro, no es voy a invertir, voy a gastar en un libro. Así es. Hay muchos recursos, nos decías, ¿cuántos recursos no hay ya en internet que podemos nosotros revisar en nuestro celular? ¿Cuántos recursos no tenemos ya a nuestra mano? Nos hablabas de disciplina, en aquel momento nos hablaste de la parte de la formación. Hoy en día, ¿qué tan importante es mantenernos actualizados o capacitarnos para mejorar nuestro sistema, para implementar muchas veces ese sistema que no hemos desarrollado durante esos 25 años en donde recibimos dinero y nos los gastamos? Y nos los gastamos comprando la famosísima torta de chilaquil, que es lo que desayunamos. Recuerdo que te platicaba un poquito en el episodio anterior sobre ese desayuno de los mexicanos, particularmente en los desayunos del mexicano en el centro del país, Claro. porque no funciona en todos los estados y desde luego en Latinoamérica ni lo conocen, pero ese desayuno, ¿cómo es que funciona y cómo es que la importancia de que nosotros debemos mantenernos actualizados, formarnos? Bueno, es que realmente hoy estamos en lo que se llama la revolución de la información. Hoy estamos en algo de que el ser humano que no se documenta y que no está cerca de las redes y no está cerca de la información, realmente está obsoleto. Porque cualquier muchacho que termina una carrera, cuando terminó está obsoleto, porque cuando te reingresas no estudias lo mismo que cuando tú estudiabas en el primer año de la carrera. Eso quiere decir que tú eres obsoleto en el momento que ya terminas una carrera. Increíble. Entonces, el tema está en que el nivel de obsolescencia de las personas es algo que tenemos que tenerlo claro, tenemos que actualizarnos. Hoy con la inteligencia artificial y con el negocio de redes, el Internet vino a revolucionar la información. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, una de las características era que todos los países te parecían muy lejos. E inclusive dentro del mismo país había zonas que te quedaban lejos y había zonas del país que vivían con su propia información. Hoy vives con la información a nivel global. Eso quiere decir que tú tienes acceso a información gratuita y no tienes problema de decir de que quiero tener información y no tengo dinero. No, hoy tienes información gratuita y lo único que necesitas es tener un plan de vida de qué es lo que quieres con tu vida. Que eso no nos enseñan en etapas tempranas, en tener un proyecto, en tener un plan. Eso lo tiene la gente que nace con esa habilidad de visualizar. El tema está en que si no visualizas, realmente tú no creas el proyecto de vida que tú realmente siempre anhelas. Anhelas cosas, pero lo que tienen son deseos, no acciones. Y entonces yo digo, si tú realmente deseas crecer, necesitas documentarte. ¿Para qué? Para que tú seas el mejor dentro del área donde tú trabajas. Yo conozco gente que trabaja en empresas, que es empleado, pero es el mejor. ¿Por qué? Porque se estudia, se documenta, es la persona que más resuelve problemas. Pero no es que realmente trabajes muchas horas, no, es que tienes que ser inteligente trabajando. Y la inteligencia se desarrolla. La inteligencia no es que naciste inteligente, se va desarrollando. Y hoy realmente la información está al alcance de nuestras manos. Yo creo que las personas deben entender que la inteligencia artificial te resuelve cualquier tipo de problemas. Si tú quieres saber el negocio de redes y cómo triunfar, métete en inteligencia artificial. Ellos te van a decir cómo se triunfa en los negocios de redes. ¿Por qué? Porque eso ya está probado, lleva más de 30 años probado. Claro. Entonces, eso no es algo nuevo, es algo que ya está probado de cómo se triunfa en este tipo de negocios. O sea que si la gente quiere triunfar, se tiene que documentar. Ya no se vale de que como no sé de dinero, no sé cómo invertir, Mario, entonces no sé dónde poner mi dinero. Pues lee, porque lo que sobra es información. Definitivamente. Ese es el punto. Pero lectura, bueno, leer, educarnos, formarnos, ¿no? Tienes que formarte, tienes que educarte, porque como todo el mundo tiene mucha información, hay mucha gente que tiene información que tú no tienes.
Consecuentemente tienes que anticiparte. Entonces tienes que ser el mejor en lo que tú haces. Porque yo siempre he escuchado gente que dice, yo nunca he faltado, no soy faltista y hago lo que me piden en mi trabajo. No, eso no sirve para nada. Lo que sirve es que resuelvas un problema y mejores lo que estás haciendo y tú seas el mejor en lo que estás. Si estás en el en el mercado de redes, tienes que ser el mejor vendedor. ¿Cómo eres el mejor vendedor? Como dije anteriormente, rodeándote de vendedores, y con la inteligencia artificial le preguntas, ¿cómo puedo ser el mejor vendedor de redes de mercadeo? Y te lo va a decir. Y ahí está. O sea que pregúntenle a la inteligencia artificial, él sabe todo. Sí, ya tiene todo. Hace un ratito que platicabas un poco acerca de cómo es que nosotros de repente nos mantenemos ocupados y no necesariamente somos efectivos. Recuerdo que hace varios años en otra organización, una líder de esa organización con un grupo muy organizado, muy importante, ponía a su gente a caminar por una de las avenidas aquí en la Ciudad de México, por Avenida Insurgentes. Entonces dividía a su equipo y le decía, mira, tú caminas por esta acera y tú caminas por esta otra acera y vas a prospectar a las personas. Y bueno, eso estaba súper bien, ¿no? Porque los mantenía ocupados. ¿Y qué es lo que hacía ella? Ella se quedaba en su habitación de hotel porque no vivía aquí en la Ciudad de México. Todo su equipo venía de otro estado de la República y trabajaban aquí en la ciudad. Ella se quedaba en su hotel. Bueno, ¿y a qué te quedabas? Yo me quedaba a hacer llamadas. Hacía 3 llamadas y era efectiva en esas 3 llamadas, pero mientras tanto todo mi ejército literalmente estaba allá afuera, estaban ocupados, no necesariamente siendo efectivos. Ella era efectiva haciendo esas llamadas. Esos elementos, esos puntos clave en las redes de mercadeo también se aplican. No es solo para una parte administrativa, una empresa, aplica para todos lados. Sí, porque tú puedes ser eficiente y no lograr ningún resultado. Pero si tú eres efectivo, tú eres una persona centrada en producir el resultado. Y si estás centrado en producir el resultado, comienzas tú a analizar los obstáculos que tienes y entonces te transformas en una persona que resuelve problemas. Entonces, si tú eres una persona que te encantan los problemas, que este es el problema del ser humano. El ser humano no le gusta fracasar ni le gusta tener problemas. Si no fracasas nunca vas a triunfar. Porque el fracaso es el que te genera los eslabones para poder continuar en la escalera del éxito. Y si realmente tú no fracasas y no tienes problemas y no eres una persona que resuelves problemas, el tema está en que no tienes la habilidad de destrabar aquellos que son elementos impredecibles. Entonces, cuando tú eres una persona que te encanta tener problemas porque lo quieres resolver y cuando lo resuelves creces, y cuando eres una persona que realmente tienes muchos obstáculos en tu vida y los resuelves, tú triunfas. Por eso no necesitas ser una persona con doctorado, necesitas ser con una actitud mental de triunfo. Por eso yo veo que la gente que está en redes de mercadeo, que triunfa, lo que más tiene es constancia. Y entonces esa constancia de hacer que las cosas sucedan y destrabar los problemas y no quejarse de los problemas, sino que el problema es algo que necesitas resolver para pasar a la otra etapa. Entonces la gente que triunfa son gente que tienen metas, gente que tienen fechas límites y gente que realmente cumple con esas fechas límites. Esas personas triunfan. El hecho es que tú tengas metas y no trabajes en ellas, pues realmente te hace ser eficiente, pero la efectividad no se te da. O sea, a nosotros nos pagan por resultados, no nos pagan por buenas intenciones. Así es. O sea, las buenas intenciones, pues son buenas intenciones, eso es todo. No te lleva a un paso más allá para acercarte al éxito. Por eso la escalera del éxito está llena de problemas y de fracasos. Y cuando tú aprendes a fracasar y que el fracaso es un instrumento de aprendizaje, tú te transformas en un triunfador en lo que hagas. Fíjate, Mario, que cuando hablas de esos fracasos y de esos temores que muchas veces como seres humanos tenemos, el miedo al fracaso es uno de los más importantes. Claro. En el caso de las redes de mercadeo, ha pasado desde luego que uno de esos objeciones que muchas veces el prospecto tiene es no tengo dinero, no tengo tiempo, o uno de los más conocidos, no me gusta vender. En los años que tú llevas con toda esta experiencia haciendo consultoría, ¿hay una persona que no venda? ¿Tú has visto a una persona que no venda? No. El que no vende siempre tiene menos dinero que el que vende. Es decir, mi dentista tiene que vender, mi médico tiene que vender.
Es decir, todos tenemos que vender. O sea, yo le digo, tú quieres ser emprendedor. Si no sabes vender, no seas emprendedor. Porque tienes que convencer a alguien del producto que tú tienes. Porque el tema es que si no vas a administrar la pobreza. O sea, administras el poco recurso que tú generas. Y administrar la pobreza es algo que no es muy meritorio. Entonces, tú tienes que aprender. Y además la gente me dice, y si yo no sé vender, pues entonces asóciate con alguien que sepa vender y tú te dedicas a una actividad de carácter administrativo o financiero o de producto. Entonces, el tema es que tú siempre tienes que tener la complementariedad. Si no la tienes tú tienes que buscar a alguien que complemente la falta de habilidad que tú tengas. Pero la habilidad comercial es una habilidad que realmente siempre te lleva al triunfo. No importa el oficio, la actividad o el producto que tú tengas. Yo siempre cuando le digo a los emprendedores, ¿sabes vender? Sí sé vender. Entonces, ok, deja que alguien administre y tú dedícate a buscar nuevos clientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer prosperar y te va a hacer llegar a la etapa que tú quieres. Es lo que mencionabas en el episodio anterior, en donde hablabas de la especialización. Soy Sí. muy bueno vendiendo, o soy muy bueno cerrando, o soy muy bueno prospectando, me especializo en eso porque Así es. eso es lo mío. Dejo que otras personas, otra vez nuevamente el tema de administración, yo no Ujú. soy el mejor quizá contando el dinero, pero hay una persona en mi organización que sí lo es, pues lo voy a dejar porque él es el bueno, él es el que sabe Claro. correctamente. Yo soy experto, no sé, dando el argumento del producto, dando el Ujú. argumento de la oportunidad, dando diferentes argumentos, pero no el tema de contar el dinero. No, Lo claro. del ego es parte también de esas funciones administrativas y que muchas veces tienen que ver con esa especialización de la cual mencionabas, ¿no? Nos especializamos en esto y eso nos hace mucho más efectivos. Otra vez, regresamos al punto, finalmente todo tiene que ver con esos hábitos que a veces no tenemos. Así es. Al inicio de nuestro episodio hablabas precisamente de la lectura. Tenemos que leer, tenemos los recursos, hay muchas cosas, sí, pero a veces no tenemos el hábito ni siquiera de la lectura, ¿no? Y como te decía también al inicio, a veces pensamos o mal pensamos que no voy a gastar en un libro, porque voy a hacer un gasto en un libro cuando no lo vemos como una inversión. Sí. Yo cuando la gente dice eso, ok, dime cuál es el costo de la ignorancia. O sea, ¿cuánto te cuesta ser ignorante? ¿Cuánto te cuesta no tener información? ¿Cuánto estás perdiendo por no estar invirtiendo en ti? Porque cuando tú inviertes en ti, que eres el recurso para producir riqueza, si tú no inviertes en ti, vas a vivir en la pobreza, aunque tengas muchas ganas de progresar, porque a cualquier persona tú le preguntas, todo el mundo quiere progresar. Sí, pero muéstrame el plan, muéstrame el proyecto de vida. Pero uno tiene un proyecto de vida, lo único que hace es levantarse en la mañana a trabajar por algo que no saben cómo se administra y hasta más, la gente sale en la mañana a producir dinero para pagar sus deudas. Eso es la mentalidad de pobreza, porque yo le digo a la gente, nunca más salgas de tu casa a producir dinero para pagar tus deudas. Sal de tu casa para trabajar por un proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida? Y entonces en las mañanas tú sales todos los días a trabajar por ese proyecto a 10, 12, 15 años. Pero que no sabes lo que quieres, pues trabaja hasta que lo encuentres. O sea, ya a veces le digo a la gente, cómprate un cuaderno que tenga por lo menos 100 páginas y en esas 100 páginas escribes y escribes y escribes durante un año, 2, 3, hasta que encuentras qué es lo que anhelas de tu vida, porque vas a vivir, si eres muy joven, ahora van a vivir hasta los 100 años. O sea, si vas a vivir 98, 100 años, pues más te vale que tengas un proyecto de algo. O sea, ¿para qué vives? ¿Para pagar tarjetas? No puede ser que la vida sea tan pobre. Para pagar tarjetas y para pagar deudas, la vida no puede ser tan simple y tan básica. No es así. Lo que pasa es que tu cerebro no está entrenado para crear riqueza, está entrenado para sobrevivir. Entonces sales en las mañanas para producir un dinero. Yo digo, esto es como los árboles. La gente sale en las mañanas para buscar el fruto, o sea, para buscar dinero. ¿Para qué? Para pagar todas las deudas que tienen. Los ricos que salen, no salen a buscar el fruto del árbol, salen a construir árboles. Okay. Porque en los árboles, el árbol produce un resultado donde hay un cúmulo de miles de gente que van a buscar ese resultado. Sí. Pero el rico lo que invierte son en activos. El rico lo que invierte son en activos que producen dinero mientras tú duermes.
¿Por qué? Porque el dinero invertido no se enferma. El dinero invertido trabaja 24 horas diarias. El dinero invertido, tú estás de vacaciones y estás trabajando. El dinero invertido, tú estás durmiendo, estás viendo una película y está produciendo dinero. Consecuentemente, tienes que trabajar más en tu dinero que en ti mismo. Pero tienes que trabajar en tu educación para que entonces el dinero se multiplique. Entonces, pero debes trabajar mucho en hacer sudar a tu dinero para que el dinero produzca dinero. Y hay otra cosa que es importante. Todo el mundo que yo le pregunto, le digo, con un salario, ¿tú crees que te vas a hacer rico? Y todo el mundo me dice, no, con un salario nunca me vas a hacer rico. Ok, y entonces, ¿con qué te vas a hacer rico? Con dinero. Entonces, el salario no produce riqueza. Lo que produce riqueza es el excedente que tú tienes mensual y que lo inviertes. Eso lo inviertes en lo que tú quieras, ya sea en inversiones o te compras algún otro producto si lo revendes, algo para producir dinero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que importa es que el excedente siempre se invierte para que entonces el dinero comience a ser el recurso para tú generar riqueza. Pero la riqueza no se genera con un salario, júralo. Eso lo sabe un chino, un japonés, un alemán, lo sabe cualquier persona que trabaja en esta tierra. Pero los que realmente saben hacer dinero son aquellos que invierten en el proyecto de vida que ellos tienen. Ok, fíjate cómo ahorita que mencionabas acerca de cómo es que podemos nosotros educarnos, y realmente es parte del sistema educativo que tienen las redes de mercadeo también, ¿eh? El tema de, pues tienes que estar capacitándote, tienes que visitar o tienes que acercarte a tu mentor, pues ser una guía, seguir un sistema, pues hacer varias cosas para que puedas lograr esa libertad. Muchas veces buscamos esa libertad en el salario, como decías, y pues bueno, ya nos explicaste que definitivamente en el salario no se va a dar esa libertad, porque pues está muchas veces comprometido el salario o con las tarjetas o con las deudas o con muchas otras situaciones, o por el tema de la mentalidad que tenemos, ¿no? Vamos a ganar para gastar, gano lo que tengo que ganar y eso enseguida lo gasto o lo pago. Lo puedo gastar, creo que es el mejor de los escenarios, pero no, la mayoría lo voy a utilizar para pagar esas deudas que tenga. En el caso de las redes, pues lo que buscan o lo que pretenden es que sea ese ingreso adicional para que si no lo tengo desde mi fuente principal, desde mi fuente primaria, que son a lo mejor mi ingreso lineal, es tener este otro ingreso para que yo pueda a través de él generar esa inversión, para generar esa riqueza, para tener esa parte extra que hoy puede ser algo pequeño, pero en adelante, si lo vas cultivando, pues obviamente te va a dar una riqueza. Es que el ingreso variable tiene la virtud de que responde en función del valor de tu esfuerzo. O sea, si tú tienes un ingreso variable y tú realmente produces buenos resultados, tus resultados económicos se incrementan. Cuando tú tienes un sueldo fijo, no importa lo que tú te esfuerces, el ingreso fijo siempre es el mismo. Entonces, cuando tú tienes un ingreso variable, el resultado depende de la capacidad que tú tienes para producir resultados. Entonces, si el límite está en ti, entonces el tema no está en la cantidad de horas, sino en la productividad que tenga esa cantidad de horas que tú trabajas. Puedes trabajar 2 horas o 5 horas y producir cantidades enormes de dinero porque sabes cómo vender y sabes cómo producir más dinero. Entonces el tema está en que el ingreso variable te compensa la capacidad que tú tienes de producir buenos resultados. Y eso, si se alinea la persona en el conocimiento y se educa y se entrena y sigue los principios que existen en las redes y que ya está estructurado y sigues los principios que rigen el negocio de redes, tú tienes el mínimo ya cubierto porque repites un sistema que está aprobado. El resto son todas tu contribución personal para poder duplicar, triplicar esos ingresos. Que el límite está en ti, no está en que alguien decide cuánto tienes que ganar tú este mes o este año.
definitivamente esto que mencionas es mucho del argumento de las redes de mercadeo, ¿no? Hablas, el ingreso pues depende de ti, de lo que tú hagas, y en las redes de mercadeo exactamente esa es la primera oferta, gana lo que tú quieras ganar. Claro. ¿Quieres ganar $1? Está bien, lo puedes hacer. ¿Quieres 2? Lo puedes hacer. ¿Quieres 15? Lo puedes hacer. ¿Quieres 30? Lo puedes hacer. Depende de ti. Creo que es una de las formas como más puras en las cuales realmente puedes comprobar que el ingreso depende completamente de ti. Así En es. el caso de un empleo formal, de un trabajo asalariado, pues depende, como decíamos en el episodio, como comentabas en el episodio anterior, pues depende completamente de la persona que te contrata y por lo Así que es. te contrata, y tú aceptas eso, y así es como vas a ir creciendo en algún momento. Hasta muchas veces, no recuerdo si lo escuché en alguna de tus conferencias, pero decías, esta persona que te contrata cuando eres asalariado, él ya decidió a dónde te vas a ir de vacaciones. Parece Así. que tú eres el que decides, no, él ya decidió a dónde te vas a ir porque te está ofreciendo un X salario, y la alternativa que tienen las redes de mercadeo pues es que te puede llevar por ese otro camino en donde puedes recibir muchas otras incentivos, recompensas que bien ayudan a complementar lo que ya tienes. Hablando precisamente de las redes de mercadeo, Mario, muchas personas tienen esa idiosincrasia o tienen ese paradigma. Las redes no funcionan, las redes son una estafa, las redes son falsas. A estas personas, con toda esta experiencia que tú ya tienes, no solamente conociendo las redes de mercadeo, no solamente en la parte estratégica de los negocios, en la parte de una consultoría, de ser uno de los autores más reconocidos, de tener tantos libros que han sido bestsellers, ¿qué les puedes decir a estas personas que tienen todavía ese temor de qué va a pasar conmigo en las redes de mercadeo? ¿Es cierto? ¿No funciona? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, yo siempre digo que si tú quieres aprender algo, tienes que acercarte a aquellos que realmente están haciendo dinero en eso, en esa actividad. Es decir, tú te tienes que acercar a los triunfadores, tú te tienes que acercar a las personas que realmente han logrado los mejores resultados. Algo hacen esas personas que es distinto al resto, y tienen una forma de pensar distinta. Es decir, los problemas para ellos son una oportunidad, los fracasos son un aprendizaje. Entonces, cuando ves el fracaso como aprendizaje y los problemas como una oportunidad, pues comienzas a ser una persona que tienes una actitud distinta ante los obstáculos de la vida. El resto de la gente lo ven como una limitación, como algo que realmente no pudo solventar o no pudo resolver. El tema es que, vuelvo a repetir, tienes que acercarte a aquellos que realmente son triunfadores. Cuando tú te acercas a gente que son triunfadores, el problema que existe es que la mayoría de las personas que piensan como pobre, cuando ven a un rico, le da envidia. Dice, seguramente está robando, seguramente algo no está pagando y seguramente algo se está transando. Es decir, en lugar de aprender del rico, lo que hace es que le da envidia al rico. Es decir, tú te tienes que acercar con aquel que realmente encontró la fórmula. Y si tú realmente eres bueno, vas a intentar duplicar y mejorar lo que hizo esta persona. De tal forma que tú, para que realmente tú tengas éxito en este negocio, pues en los negocios de redes te tienes que acercar a los que son triunfadores, a los que son los número uno. Y te tienes que hacer amigos de ellos. Y tienes que frecuentarlos. No es que ocasionalmente hablo constantemente con ellos para poder tener el pensamiento que ellos tienen. Esos hábitos que decíamos, se tiene hábitos de pensamientos que tiene esa persona que te permitan a ti pensar de esa manera. Porque dice, yo lo conozco y he visto, pero hay ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo. No, pues entonces si ya comienzas a cuestionarlo, entonces va a estar muy complicado que tú puedas alcanzar los mismos resultados. Entonces, lo que importa es que tienes que rodearte de gente que realmente ya domina la técnica y que tiene una forma de pensar, y cuando te reúnes con la gente triunfadora, tú vas a ser un triunfador más. Eso no tengo la menor duda. Yo siempre eso lo he probado en mi vida. Yo siempre me he rodeado de gente muy triunfadora. Yo recuerdo desde la primaria, secundaria, siempre tenía a los amigos, los buenos siempre estaban conmigo, porque eran los que se resolvían y tenían iniciativa y hacían cosas. El resto de la gente estaban ahí sentaditos. Pero los inquietos son los que realmente producen más resultados.
Increíble también esta respuesta que nos das y cómo nos compartes y cómo todo esto se puede ir amalgamando, todo esto se puede ir concatenando con las redes de mercadeo, con la oportunidad de la venta directa, en particular en el caso de For Life, cómo es que puede funcionar para los afiliados y desde luego para las personas que ellos inviten. Mario, de verdad creo que cada episodio contigo es una charla muy rica, muy valiosa, es una charla muy completa. Nos va a encantar tenerte en otra oportunidad por aquí con nosotros, que nos platiques pues más detalles, a lo mejor si tienes un proyecto en puerta, que nos platiques también de él, que nos platiques de pues qué es lo que estás haciendo, porque estoy seguro que muchos de los afiliados que nos están viendo aquí en estas cápsulas, en estos podcasts de Ecos de Éxito para For Life, pues seguramente pues dirán, bueno, ¿y por qué no traemos más? ¿Por qué no escuchamos más detalles precisamente de Mario Borghino? ¿Por qué? Pues porque nos está dando no solamente tips que parecieran aislados, ¿no? Cada uno en estos 2 episodios que hemos tenido contigo, de verdad, han sido muy enriquecedores, hablando en todos los sentidos de las redes de mercadeo. Mario, de verdad te agradezco que nos hayas acompañado, que tú hayas sido pues el padrino en aquel primer episodio que tuvimos y que pues estés aquí con nosotros en este segundo episodio. Muchísimas gracias, Mario, porque estamos encantados de tenerte por aquí en estos episodios, en este podcast de Ecos de Éxito. Mario, algo con lo que te quieras despedir para cerrar. Y pues que realmente tengan un proyecto de vida financiera y que a través del negocio de mercadeo de redes puedan encontrar la oportunidad que siempre han anhelado de su vida y que realmente se reúnan con aquellas personas que realmente han encontrado el camino, pero que tengan un proyecto de vida de aquí a 10, 12, 15 años y que lo sigan, y seguramente el éxito viene como consecuencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Nos vemos pronto. Gracias, Mario. Hasta luego. A ti. Gracias. Bye.